Querida Amazonía es un documento publicado por el Papa Francisco en febrero de 2020. Se trata de una exhortación apostólica que sintetiza las conclusiones del Sínodo sobre la Amazonía celebrado en Roma en octubre de 2019. Francisco invita a leer el documento final del Sínodo porque recoge las aportaciones de personas que conocen mejor que él y que la Curia Romana la problemática de la Amazonía, porque viven en ella. El texto está dividido en 4 capítulos, que tienen su origen en el punto número 7 de la exhortación. El Papa Francisco expresa 4 sueños sobre la Amazonía, que, más tarde, se desarrollan en los diferentes capítulos. En concreto, los sueños son: una Amazonía que luche por los derechos de los empobrecidos, una Amazonía que preserve su riqueza cultural, una Amazonía que custodie su hermosura natural, unas comunidades cristianas que sepan encarnarse en la Amazonía. Así, el capítulo 1 lleva por título Un sueño social, y comienza recordando lo inútil que resulta el conservacionismo ecológico que ignora a los pueblos amazónicos. Es necesario un grito profético que le ponga nombre a lo que sucede en la Amazonía. A lo largo del texto, el Papa Francisco cita varios poemas y textos relacionados con la Amazonía, como por ejemplo uno de Jorge Vega Márquez, que dice: «Los madereros tienen parlamentarios, y nuestra Amazonía ni quien la defienda». Las actividades de empresas madereras y mineras expulsan y acorralan a los pueblos indígenas. Esto alienta movimientos migratorios hacia las periferias de las ciudades. Allí no hay liberación para los indígenas, sino esclavitud, sometimiento y miseria. En el Sínodo de Roma, una voz decía: «Somos una región de territorios robados». Y es que, tradicionalmente, los indígenas han sido vistos como intrusos o usurpadores. Sus vidas no interesaban y se los consideraba como un obstáculo del que liberarse. Los pueblos originarios han visto con impotencia la destrucción del entorno natural que sustentaba su modo de vida y cultura. Por eso, el Papa Francisco pone nombre a los emprendimientos que dañan a la Amazonía y no respetan el derecho de los pueblos originarios: injusticia y crimen. Y pone ejemplos concretos con la privatización del agua potable o la aprobación de proyectos mineros o petroleros, así como a criminalizar las protestas o quitar la vida de los indígenas que se oponen a los proyectos. Es necesario indignarse como se indignó Moisés, como se indignó Jesús, como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal, que nos anestesien la conciencia social. En el punto número 15, Francisco relata una cruel historia de la época del caucho, en la que las indígenas eran violadas o se les cortaban los pechos, y a los indígenas se les amputaban las manos para que no pudieran navegar. Este tipo de colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente. Es extremadamente importante superar las mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad y desarrollo, una globalización sin dejar nadie al margen. Hace falta asegurar para los indígenas y los más pobres una educación adaptada que desarrolle sus capacidades y los empodere. No será para devolver a los muertos la vida que se les negó, ni siquiera para compensar a los sobrevivientes de aquellas masacres, sino al menos para ser hoy realmente humanos. A continuación, Francisco realiza un análisis sobre los misioneros en territorio amazónico. De los misioneros que llegaron allí con el Evangelio, no todos fueron ejemplares. Dice Francisco que no podemos negar que el trigo se mezcló con la cizaña y que no siempre los misioneros estuvieron del lado de los oprimidos. El Papa se avergüenza y pide perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Después, el Papa indica que la lucha social implica una capacidad de fraternidad, muy arraigada en los pueblos originarios de la Amazonía, de la que podemos aprender las culturas urbanizadas, tan individualistas y despreocupadas de lo común. Uno de los grandes problemas de la Amazonía es la precarización de las instituciones civiles, contaminadas por la corrupción y la desconfianza.
Los pueblos amazónicos no son ajenos a la corrupción y se convierten en sus principales víctimas. En el punto número 25, se dice que no debemos olvidar que algunos miembros de la Iglesia hayan sido parte de las redes de corrupción. Así, una propuesta del sínodo es prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos. Esto se refiere a que debemos ser coherentes y, por ejemplo, no utilizar el dinero de un banco que invierte en armamento o de una empresa que precariza a sus empleados, ya sea para un acto benéfico o para un congreso de laicos. Los dos últimos puntos del primer capítulo están dedicados al diálogo social. Los pueblos originarios de la Amazonía deberían sentarse a dialogar para encontrar formas de comunión y de lucha conjunta. Los demás estamos llamados a participar como invitados. Además, no hay que olvidar que la voz más importante a escuchar es la de los últimos. A ellos debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. En el siguiente vídeo realizaré un resumen del segundo capítulo. Nos vemos allí. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle al like.